En el presente problema observamos una viga que está siendo apoyada y sometida a distintas cargas. Para estas condiciones de carga nos pide determinar las reacciones en los apoyos o soportes, considerando que en A hay un soporte de pasador y en B un soporte de rodillo. Para identificar entonces a cuánto equivalen esas reacciones, lo primero que debemos hacer es buscar cuál es el tipo de reacción que vamos a tener. Por ejemplo, si tenemos un perno sin fricción o un pasador, como menciona el enunciado, vamos a tener en el extremo A dos incógnitas. Una fuerza de dirección desconocida, es decir, una fuerza con un ángulo que no conocemos. O podemos descomponerlo en sus componentes XY. Si tenemos un rodillo, vamos a tener una sola reacción, una fuerza con línea de acción conocida, una fuerza normal. Dado que la disposición de esta viga es horizontal, esa normal va a ser vertical. Por lo tanto, si comenzamos a plantear todas esas fuerzas, vamos a tener en A dos componentes de la misma fuerza, AX y AY. En B vamos a tener entonces una reacción vertical y vamos a ir colocando las demás fuerzas. Acá tenemos 3.440 newton, una fuerza horizontal aplicada en B. Tenemos otra fuerza de 5.000 newton, vertical hacia abajo. Y tenemos un par, un momento. Pero además tenemos una carga distribuida. La parte superior vemos que tiene una magnitud de 4.000 newton sobre metros y en la parte inferior 2.000. Entonces vamos a tener que sustituir esas cargas distribuidas por una sola fuerza. Vemos que esta tiene una forma de trapecio, una forma geométrica de trapecio. Un trapecio no es más que un rectángulo unido a un triángulo. Entonces vamos a observar cuál es la base, por ejemplo, de toda esta superficie, de toda esta región. Vemos que es de 1.2 metros. La parte rectangular tiene una altura que corresponde al valor más bajo de 2000. Es decir, eso vamos a representarlo, vamos a tomarlo como una altura. 2000 newton sobre metro. Para el triángulo tenemos que la base también va a ser 1.2 metros. Pero la altura aquí sería la diferencia de la parte superior del valor que tenemos acá de 4000 newton sobre metro. Le vamos a restar los 2000 newton sobre metro que tenemos en la base de ese triángulo. Es decir, que esa diferencia va a ser 2000 newton sobre metro. Estas dimensiones o estos valores los vamos a utilizar para calcular la fuerza que vamos a colocar en sustitución de esa carga distribuida. Recordemos que el área de un rectángulo está dado como base por altura. En este caso la base corresponde a los 1.2 metros. Y la altura va a ser de 2000 newton sobre metro. Se eliminan estos metros y esta área que yo he colocado o he representado acá como una área, en realidad va a ser la fuerza que va a reemplazar, que va a sustituir toda esa carga distribuida que tiene forma rectangular. Es decir, que aquí tendríamos un valor de 2400 newton. Ahora, esta fuerza tiene que estar ubicada en un punto específico. Para eso nos va a servir el centroide
en la dirección X o sobre el eje X para este rectángulo. Le vamos a llamar X1 y va a ser, recordemos que el centroide de un rectángulo es la mitad de su base. Es decir, aquí tendríamos un medio de la base, va a ser 1.2 sobre 2. Es decir, que la fuerza de 2400 newtons se va a colocar a 0.6 metros del extremo, que es el punto A. Es decir, aquí vamos a ubicar esa fuerza de 2400 a una distancia de 0.6 metros. Ahora vamos a sustituir el triángulo, la parte triangular de esa carga distribuida, que sería prácticamente un gradiente. Vamos a recordar que el área de un triángulo, en este caso va a representar nuevamente la fuerza. A este le vamos a llamar fuerza 1 y a este fuerza 2. El área de un triángulo está dado como un medio de la base por la altura. Es decir, que la fuerza 2 va a ser igual a un medio de la base, que va a seguir siendo los 1.2 metros, por la altura que corresponde a este valor, a la diferencia de los valores máximo y mínimo de ese triángulo, 2000 newton sobre metro. Al realizar esta operación vamos a tener, bueno, se vuelven a anular los metros y nos queda un valor de 1200 newton. ¿A dónde va a ser ubicada esa fuerza? Bueno, recordemos que en el caso de un triángulo, el centroide sobre la dirección en X, si se trata de un triángulo rectángulo, como es el caso, el centroide se ubica a 1/3 de la base, viniendo desde el vértice del ángulo recto. Es decir, que vamos a medir esa distancia desde este punto hacia la derecha. Y por acá, en un punto por acá, vamos a tener ese centroide. Ahí vamos a colocar la carga que acabamos de encontrar. Le vamos a llamar X2 barra, va a ser igual a la base sobre 3, es decir, 1.2 sobre 3 es igual a 0.4 metros. Vamos a colocar entonces otra carga acá que vale 1200 newton y que tiene una distancia, repito, de 0.4. Con eso ya tenemos identificadas todas las fuerzas para hacer el análisis del equilibrio de esta viga. Bien, vamos a observar que tenemos únicamente dos fuerzas horizontales. Podríamos comenzar planteando una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, por lo tanto, vamos a tener que AX, que va hacia la derecha, es positiva, y la fuerza de 3440 va en el sentido contrario. No tenemos más fuerzas sobre el eje X, por lo tanto, AX vale 3440 newton. Y este sería el valor de la componente de la reacción en el punto A, el componente horizontal. Viendo el diagrama de cuerpo libre, ahora podríamos hacer una sumatoria de momentos en un punto, ya sea en A o en B. El objetivo es que tomemos como punto, como referencia o como pivote,
un punto en donde tengamos una de nuestras incógnitas. Recordemos que si tomamos o si elegimos ese punto, por ejemplo el punto B, si tomamos el punto B como referencia, como pivote, como la componente B y Y o la reacción B y Y pasa justamente por ese punto, no va a hacer ningún momento, no va a generar ningún momento. Las componentes horizontales o las fuerzas horizontales no van a tampoco hacer ningún momento alrededor de la viga. Por lo tanto, podríamos tomar ya sea el punto A o el punto B, y las únicas que van a generar momento van a ser las fuerzas verticales. Voy a tomar el punto A como referencia. Voy a tomar el punto A como pivote, sumatoria de momentos alrededor de A va a ser igual a 0 en el sentido antihorario positivo. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar el valor de B y Y. Ni AX ni AY van a ocasionar ningún momento, pues ese es el pivote. Vamos a comenzar, voy a colocar aquí primero el momento que ya está dado, de 3000 Newton por metro. Si nosotros observamos, ese momento tiene un sentido horario, es decir, tiene un sentido negativo según la convención que nosotros hemos tomado para la sumatoria de momentos. Si nosotros analizamos los momentos que genera cada fuerza vertical de 1200, las fuerzas de 1200, 2400 y 5000, vamos a observar que el efecto rotatorio que hacen alrededor del punto A es el siguiente, es este. Es decir, cada una de esas fuerzas, si nosotros calculamos el momento o torque que generan con respecto al punto A, todos los momentos van a ser negativos. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a restar el producto de 1200 newton, por ejemplo, multiplicado por su brazo de palanca, que es de 0.4 metros, menos 2400 newton por 0.6, menos 5000 newton por la distancia, que es la suma de 1.2 más 0.8, es decir, 2 metros. La única fuerza vertical que ocasiona un momento con sentido positivo, es decir, en el sentido antihorario, es justamente la reacción B y Y. Si nosotros analizamos y aplicamos esa fuerza sobre una varilla o una viga, teniendo este como nuestro pivote, el punto A, el extremo A como nuestro pivote, entonces va a rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, este va a ser positivo. Vamos a tener B y Y multiplicado por toda la distancia, que es la suma. Desde el punto A hacia el punto B tenemos la suma de las distancias, 1.2 más 0.8 más 0.5, es decir, 2.5 metros. Y ese es igual a 0. Al desarrollar estas operaciones, vemos que todos estos términos que están con signo negativo pasan al lado derecho con signo positivo y suman 14.920 newton por metro. Y esto va a quedar dividido entre el brazo de palanca que tenemos para la reacción BY, que es de 2.5 metros. Realizando esta operación, la fuerza BY o la reacción en BY es de 5.968 newton. Y encontramos, por lo tanto, otro valor de otra reacción. Solamente falta encontrar cuánto vale AY. Para eso, nosotros tenemos una tercera ecuación. Recordemos que cuando estamos resolviendo los sistemas de ecuaciones de equilibrio de cuerpos rígidos, vamos a tener tres ecuaciones. Una sumatoria de momentos alrededor de un punto, una sumatoria de fuerzas
en X y otra sumatoria de fuerzas en Y. Por ahora lo único que nos hace falta es encontrar cuánto vale esa sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a considerar todas las fuerzas que van hacia arriba positivas. Vemos el diagrama de cuerpo libre y vamos a observar que tenemos únicamente dos fuerzas verticales hacia arriba, AY y BY. AY más el valor de BY, bueno, voy a sustituirlo, este valor de BY ya lo conocemos, es 5.968, y le vamos a restar todas las demás fuerzas que están dirigidas hacia abajo, la fuerza de 1.200 newton, 2.400 newtons y 5.000 newton. Y esto suma 0, garantizando el equilibrio de la viga. Al nosotros realizar el despeje de esta operación, vamos a tener que AY es igual a 2.632 newton. Y este sería el último valor de la reacción vertical que actúa en el punto A. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a resolver un problema de equilibrio de cuerpos rígidos en dos dimensiones cuando tenemos cargas distribuidas.